Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días a todos los que nos están siguiendo. Mi nombre es Carlos Guzmán. Muchísimas gracias por estar en mi canal nuevamente. Y quiero yo hacer la presentación a una invitada extraordinaria. Y ahorita van a saber por qué extraordinaria. Quizás aquí en la República Mexicana no se conozca mucho, pero bueno, pues ella es hija de un extraordinario personaje y ese extraordinario personaje es Enrique Castillo Rincón. Dayaini, muchísimas gracias por aceptar esta conversación, que bueno, pues para estos días es muy actual con lo que vamos a comentar. Claro que sí, Carlos, ¿cómo estás? Un saludito a todas las personas que ven tu canal y gracias por esta invitación tan especial. Y como tú bien lo dices, esta información está vigente, álgida en este momento planetario. Pues mira, me quiero yo referir y hacer pues, en esta ocasión una introducción, porque dentro de los dos libros que escribió tu papá, ¿que fueron dos libros o fueron más libros? Dos libros Bueno, escribo. aquí, y por otra parte, bueno, que hace algunos meses tuve el honor de que me hicieras favor de enviar, ¿verdad? En electrónico el primer libro, que es La Gran Alborada Humana, OVNI, de Enrique Castillo Rincón, y luego, desde luego, el segundo libro también, que, bueno, he estado yo viendo en pedazos el libro, pero eh, pues para mí cachó una extraordinaria atención estos hechos que don Castillo Rincón nos describe en el capítulo 12, porque a mí me dejaron frío, ¿no? Ya por ahí sí, ya en alguna ocasión había yo escuchado precisamente de las profecías, pero pues yo me quedé helado eh, leyendo ahí la introducción, las primeras páginas del capítulo 12, donde hace referencia de una manera simbólica a esos países que en este momento están involucrados en ese conflicto de Oriente Medio. Pero mejor que tú, escucharlo de parte de ti, si nos puedes explicar precisamente ese capítulo 12 y esa simbología de esos animales que, bueno, pues están bastante bien representados por los países que en estos momentos están figurando como personajes del conflicto. A ver, adelante, Dayani, por favor. Claro que sí, Carlos. Bueno, esto es súper interesante para todos aquellos que no han escuchado la historia de papá. Él fue contactado extraterrestre en los años 70 por seres de Andrómeda, las Pléyades, Venus, Maneta y Sexta Dimensión. Y le entregan a él precisamente una información muy importante de carácter profético. Los de Venus y los de las Pléyades. Los venusinos le entregan esta información que es la profecía del devenir, y de una manera de alegoría encarnan los sucesos que estamos viviendo y que ya estamos encima de ellos acerca de una tercera guerra mundial, que eso fue en el primer contacto de papá en el año 73, que le dicen que va a haber una tercera guerra mundial y que papá quedó así como, ¿cómo así? Hace poco salimos de la segunda, ¿cómo es posible que la humanidad se dirija para allá? Y estos venusinos le hablan a través de los nombres de poder de los animales con los cuales podemos hacer referencia hoy en día de cada una de las grandes potencias. ¿Y cuáles son esas potencias que van a estar involucradas en esta tercera guerra mundial? Que desde ese entonces, ya hace 50 años, le decían a papá que iba a ser de carácter bélico atómico, que hoy en día obviamente nadie queremos que esto suceda, pero realmente las bombas atómicas existen, las han creado, así hayan hecho unos pactos de no uso de esta tecnología, pero se tienen grandes potencias. Aquí nos hablan de varios países en relación, como les digo, en alegoría con los animales, y nos mencionan que va a estar involucrado el águila, que es Estados Unidos, el león, que es Inglaterra, el oso, que por supuesto es Rusia, y el cóndor,
que está definido en este momento por la cordillera de los Andes, que entonces podremos involucrar a Chile, Argentina, Perú, a Ecuador, por cierto, a Venezuela, Bolivia, Colombia, que serían los que estarían realmente involucrados en este tercer conflicto a nivel mundial. Y nos hacen énfasis en que esa guerra va a ser entre el águila y el China y el tigre, el águila y el tigre, y describen a estos animales a través de su forma de cazar, que me parece muy interesante, que son las estrategias que están usando precisamente estas grandes potencias para atacar a su otro contrincante. Hay otra de esas profecías que es muy interesante, que es los 9 tiempos que cambiarán al mundo, en el que hablan también de esa tercera guerra que la dan los pleyadinos, y ya la encontramos allí, donde estamos en ese séptimo tiempo, ya entrando al octavo, que en el octavo ya es la guerra realmente. Este séptimo nos habla, Carlos, de algo muy interesante, que era lo que tú estabas diciendo al inicio, y es esa primera guerra que va a estallar en Medio Oriente. Porque si bien los venusinos nos dicen que la guerra real, digamos, el conflicto máximo es entre el águila y el tigre, entre Estados Unidos y China, nos dan unas advertencias de un conflicto que pareciera ser la tercera guerra a nivel planetario y tiene que ver con Medio Oriente. Nos hablan de esa venganza del turbante por tantos años realmente en estas tierras, que es donde hoy en día estamos viendo el conflicto máximo y que está álgido y que cualquier subidita pues va a ser fatal, y la estamos viendo en este momento. Va a ser tan grave este conflicto en este momento que va a llegar a hablarse de paz en el mundo, y que ya hemos visto algunos mandatarios o unos que quieren repetir de presidentes hablando precisamente de paz y de cómo terminar estos conflictos que nos podrían llevar a una posible extinción y obviamente a un daño y contaminación masivo y de muertes a todo nivel planetario. Y tiene que ver precisamente con este. ¿Qué dicen los de las Pléyades? Que cuando llegue este conflicto en Medio Oriente, que se va a creer a nivel mundial, que es la tercera guerra, allí es donde tenemos la característica plena para saber y entender que se viene a hablar de paz, y que se hablará de paz en el mundo, todo el mundo, ahí sí va a salir, todos vamos a salir en contra de estos sucesos porque son gravísimos, y cuando se generen estos acuerdos de paz entre las naciones a nivel mundial por primera vez en la historia del ser humano, es cuando ellos dicen que ahí va a haber una traición. Y ese tigre va a traicionar esos acuerdos y va realmente a usar, digamos, esa falsa paz o esa caída, pues, álgida a nivel planetario de todo el ser humano y de las naciones para atacar el águila. Esa es, en resumen, realmente, Carlos, lo que está pasando a nivel mundial, y que con esto nos podemos dar cuenta que está encima este acontecimiento. Bueno, siempre es de difícil aceptar esta circunstancia de este tipo de predicciones, porque bueno, hemos visto a través de la historia de la humanidad que algunos visionarios decían que el año 2000 era la finalización del mundo. Después inclusive muchos personas se agarraron del año 2012 y lo relacionaban con lo que los mayas habían escrito y que también era el fin del mundo. Entonces, en realidad, para mí siempre el aspecto terrorífico de que el mundo se acabe, pues pienso que no va a ser así, que por alguna circunstancia el mundo siga adelante y que no estemos precisamente ante esta situación difícil, ¿no? Ahora, como te decía, revisando los documentos de tu papá, por ahí me recuerdo que vi que él predijo el SIDA cuando todavía no se había conocido o había sido ya una situación incontrolable de que en ese entonces, creo que fue a principios de los 90 cuando empezó a llevarse a cabo y además que él había terminado sus contactos años atrás, porque si mal no recuerdo, en el libro menciona que solamente tuvo 5 contactos, y se terminaron, ya no siguieron. Entonces,
para las personas que no conocen la historia de tu papá, que ojalá y más adelante haya oportunidad de platicar nuevamente contigo, porque pues es un contactado que fue muy conocido en el siglo pasado, desafortunadamente, y que yo tuve el privilegio de vida de conocer a tu papá. Pues más adelante que nos hables de otras predicciones que él acertó, ¿verdad? Como la que me estoy acordando. Nada más para ser breves, ¿podrías recordarnos alguna otra predicción que se volvió realidad? Por supuesto, tiene infinidades. Mira, a él le hablaron no solamente de esta Tercera Guerra Mundial, sino también de el SIDA, el cáncer. También le hablaron del código de la bestia, que es lo que nosotros conocemos ahorita como el código de barras. Le hablaron del microchip, que eso es increíble porque él decía, me mostraron los cajeros automáticos, me mostraron las tarjetas de crédito, porque estamos hablando de los años 70, donde no existía nada de eso y él decía, no puede ser, le mostraron cómo funcionaba y que todo iba a estar realmente dentro de de esas tarjeticas que conocemos y que a este futuro estaríamos solo con los microchips y que iban a ser implantados en el ser humano. Además de eso, que se conecta con una información muy importante porque lo han querido conectar en el cerebro y que ya han hecho obviamente estos experimentos y que hasta un colombiano que fue famoso hace unos años porque él quiso que implantaran eso en el cerebro y obviamente digamos que viéndolo desde el lado positivo pues tiene unas ventajas maravillosas en tecnología y también por la ciencia y la salud, pero en esa época le dijeron eso obviamente va a ser usado en contra del ser humano para la manipulación y que no iba a ser posible después, si alguien se lo quiere retirar, quitárselo porque afectaría unos nervios muy importantes y podría perder la vida en este caso. Eso del microchip me parece a mí intensísimo, importantísimo dentro de las predicciones y dentro de la información que le dieron a papá. También le hablaron de las tres cadenas de ADN, Carlos, que se iban descubriendo y que una es el gen de la vejez, que antes de pandemia, precisamente en Alemania, sale el primer estudio al público donde nos hablan que los científicos han descubierto ese gen en nuestra cadena de ADN y que es una enfermedad que deteriora el ser humano y que por ende ya hemos visto algunos famosos que han hecho todas estas investigaciones para detener el envejecimiento y que eso va de la mano también con estos adelantos que hay ahora, que desde la concepción le pueden cambiar hasta el color de los ojos a los bebés y determinar si es hombre o mujer. Entonces, estos acontecimientos realmente son increíbles. Le hablaron de la clonación no solamente en animales, sino también en seres humanos. Y que ya para esos años 70 habían 500 clones de seres humanos. Entonces, imaginémonos hace 50 años a hoy, ¿cuántas clonaciones no habrán de seres humanos y que por supuesto esos avances científicos van a detonar en unas aberraciones impresionantes? Porque ustedes saben que quienes manejan el poder, el dinero y la tecnología, pues no miden realmente desde la moral ni la ética estos experimentos y que muy posiblemente estaremos viendo una isla del doctor Muró muy pronto descubierta. Dayeni, en el libro, en el primer libro, dejé subrayado algo y esto dice, antes tendría que vivir y participar del quinto contacto físico con los pleyadianos del 29 al 31 de enero de 1975. Aquí me estoy refiriendo por todo lo que has mencionado, porque yo me recuerdo que el código de barras, cuando menos aquí en México, empezó a gestarse en fines de la década de los 80, cuando en el 75 todavía no se tenía conceptualizado. Nuevamente menciono, cuando menos aquí en México no conocíamos el código de barras. Sí, desde luego, pues Estados Unidos nos llevan a unos años adelante. Entonces, pues cada uno de los señalamientos que hizo tu papá, pues nuevamente se vuelven aquí esto ah, como el testimonio de que los contactos que él tuvo fueron verdaderos. Pero te pregunto, para finalizar, y yo sé que siempre estás muy ocupada,
¿Cómo tú sientes de estas afirmaciones que tu papá hace en cuanto a la cuestión de que la humanidad está entrando en una de sus últimas fases? Tú, ¿qué sientes? Bueno, Carlos, lo que pasa es que también hay una información que papá no alcanzó a dejar escrita. Yo siento que él tuvo la necesidad de esos mensajes que él recibió como los más importantes, los avisos de lo que se venía para la humanidad. Pero papá también recibió información de carácter espiritual y evolutivo del ser humano en este planeta Tierra. Como por ejemplo, a él le enseñaron y le mostraron una información muy interesante acerca de cómo se creaban los sistemas solares con vida, que eran 12 planetas y un sol, o 24 planetas y dos soles. O sea, todo nuestro sistema solar realmente tiene vida, alberga la fórmula hombre cósmico universal. Entonces le hablan también, le dieron los 7 impulsos motores y los 7 pasos gestores para la elevación humana, que es donde cuentan, digamos, yo digo brevemente, porque eso debe ser muy increíble poder profundizar cada uno de ellos. Y estos pasos evolutivos son los que pasa cualquier especie en creación y nosotros estamos en los primeros niveles evolutivos. Para ello, estamos como en el tercero y entrando al cuarto, por eso se habla tanto de ese paso gigantesco que estamos dando en evolución, que se habla mucho, que nos vamos para quinta y ya he escuchado a muchas personas que para sexta. Pero finalmente, dentro de esa información que le entregan, es esa cuarta dimensión y es ese cuarto estadio del ser que estamos alcanzando al que llamamos despertar. Entonces es necesario estos pasos para que podamos ir depurando precisamente esa energía negativa que ocupa, que contamina, que afecta esta tercera realidad y que por tanto está separada en dos polaridades, que es lo que conocemos como el bien y el mal, que si uno lo piensa, digamos, ampliamente, pues no existe en la terminología de bien o mal, sino que es la energía dividida en polaridades que nos muestra una a la otra y que realmente dentro del crecimiento humano uno va decidiendo en qué polaridad avanza, se construye y evoluciona, ¿verdad? Entonces, esto es el último estadio que está realmente porque todo el sistema solar y el universo, este universo, porque es que además, Carlos, le dicen a papá que hay una creación de una esfera y que está dividida en 8 partes y que esa séptima parte es nuestro universo, es el séptimo universo donde estamos realmente y esto es vastísimo y que en ese centro que digamos que podemos coincidir un poco con algunas historias antiguas acerca de que eso que nosotros concebimos como Dios, que obviamente es algo que no se puede encerrar en ninguna palabra, está en ese centro y provee de vida, de conocimiento, de amor a todos estos 8 universos. Entonces estamos simplemente evolucionando y es un paso más adelante. Algo muy interesante, Carlos, que también le dejan a papá para esta trascendencia es que nosotros como tenemos 12 planetas y que pues obviamente hay unos que los quitaron del estado de planeta que próximamente volverán a ponerlo, hay uno que no se ha visto y no se ha descubierto y que ellos hablan y lo mencionan como el planeta 13. Y ese planeta 13 dicen obviamente que tiene una órbita muy grande en este momento y que cuando se acerca al planeta Tierra es precisamente cuando hay estos sucesos de desencarnación masiva y de estos cambios de elevación humana, que es donde alan a esas vibraciones más bajas, porque dicen que este planeta es oscuro, frío y está en un nivel muy bajo a comparación nuestro. Realmente ellos mencionan que tras estos cambios planetarios y todas estas cosas que hemos hablado desde la profecía, lo que va a permitir es que el ser humano reaccione, despierte y comience su nuevo proceso de elevación en un estadio más depurado, aunque eso que conocemos como mal aún no ha dejado de existir. Pero ya será, obviamente, en otro estadio donde ya esas guerras, donde todos estos temas tan negativos a nivel planetario no van a existir desde la misma manera. Entonces yo lo concibo como simplemente un paso que tiene que dar el ser humano, que tiene que avanzar, que tiene que reconocer, que tiene que caer todas esas creencias que tenemos realmente, salen,
se caen, se destruyen, se transforman dentro de la mente del ser humano y podemos llegar a esa evolución y a entender esta realidad y la que nos corresponde vivir después de todos estos acontecimientos negativos como una depuración energética a través del entendimiento. Y ese entendimiento viene precisamente de ese primer contacto que le dicen los andromedanos a papá, que estamos en un lugar de dolor y sufrimiento, que es como una cárcel, para que podamos entender realmente qué es el bien y qué es el mal y poder integrar esas fuerzas y esas energías en una sola y poder encaminarnos inmediatamente a la evolución infinita y más allá. Ariani, pues muy interesante esta parte de esas profecías o de esas enseñanzas que recibió tu papá. Y bueno, para finalizar esta conversación, no me resta más que decirte, muchísimas gracias por aceptarla. Nuevamente, mi admiración a tu papá, que tuve la oportunidad de conocerlo, y agradecerte a ti estos momentos, y que posteriormente creo que eh, nos faltaría tiempo para hablar de toda la obra de tu papá. Claro que sí, yo súper encantada y no más que decirles a todos que no tengan miedo, porque el miedo baja la vibración y no nos va a ayudar en estos procesos realmente humanos. Hay que tener compasión, elevar nuestra frecuencia, meditar, enviar todo ese amor y evolución y energía positiva a nivel planetario para que estos acontecimientos sean de menor incidencia para todos los seres vivos. Y bueno, nada de miedo, para adelante, toda la fuerza interior y que todos estos conocimientos de vidas anteriores pues realmente florezcan en nosotros y seamos una luz en el camino para todos los seres humanos y para esa nueva humanidad que tendrá esa tarea maravillosa de sembrar nuevamente esta energía de hombre cósmico universal y poder estar finalmente en un estadio donde ese dolor y ese sufrimiento ha sido erradicado como lo conocemos. Ayani, muchísimas gracias desde México, y espero pronto estar en contacto nuevamente. Hasta Con pronto. gusto. Bendiciones para todos desde Colombia. Abrazos.